Ok. Como ustedes saben, nosotros en este módulo vamos a abordar la materia legislación inmobiliaria. Cuando nosotros hablamos de legislación, hablamos de como normas, leyes, contratos, es como un sinónimo. Y cuando hablamos del tema inmobiliario, solo vamos a hablar del tema de bienes inmuebles, específicamente bienes inmuebles. Yo no sé cuántos de ustedes se dedican a la vida de la venta de bienes inmuebles, distribución, contratos de arrendamiento, hipotecas, compraventas. Pero si lo hacen muy bien porque tienen algo de conocimiento, sin embargo, en estos cuatro clases vamos a tratar de abordar todo eso. Vamos a hablar de compraventas, qué es lo que tiene una compraventa, vamos a aprender a hacer eso. Vamos a hablar de hipotecas, vamos a hablar de contratos de arrendamiento, vamos a hablar de la norma de lo que es la legislación inmobiliaria, vamos a hablar de contratos de corretaje, vamos a hablar de algunos temas específicos. El objetivo es que aprendamos todos. Miren que el primero en aprender soy yo. Y dice, buenas noches, estimado amigo. No se preocupe, Ítalo. Tranquilo, estamos para servirle. Y por último, vamos también a abordar un poco de lo que es la mediación. ¿Por qué es importante abordar el tema de la mediación en legislación inmobiliaria? Porque así como aprendemos en la elaboración de contratos, también tenemos que aprender a resolver conflictos. Y si hay algo que yo enseño es resolver los conflictos a través de la conversación, no a través de la pelea, a través de buscar un conflicto, a través de un juicio. No. El objetivo es siempre la resolución de conflictos a través de la conversación, a través de un centro de mediación o un mediador, un tercero imparcial. Y me olvidé de presentarme, también tengo mi título en mediador a nivel nacional, por eso les voy a hablar un poco de eso y de esa manera ustedes también ganan un plus con respecto a esta materia. Entonces, la legislación inmobiliaria específicamente es lo que les acabé de mencionar. Abordar cada uno o todo lo necesario para poder resolver, entender, comprender lo referente a los bienes inmuebles y los contratos que se realizan en la materia de bienes inmuebles. Entonces yo les voy a hacer la primera pregunta de esta tarde, o noche, mejor dicho, ya son 7:30. La primera pregunta, yo quisiera que alguien de ustedes me dé un concepto de lo que es un contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Quién se anima? A ver, ¿qué es un contrato? No importa, un acuerdo entre las partes. Un acuerdo entre las partes, correcto. Un acuerdo Un entre pacto, las partes. Ese es un un contrato. pacto, Un pacto. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Sara, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué es un contrato? un documento. Está abierto el micrófono. Buenas noches, profe. Bueno, un contrato, como dijeron, es un acuerdo que está, que llevan donde un notario para que sea legal. ¿Ya? Como que los partes Tú le estén de aumentaste algo acuerdo. más. Hemos visto un acuerdo de partes, vimos un pacto. Tú le aumentaste que se lleva ante una autoridad competente para que se haga legal. Muy bien. ¿El contrato se puede hacer con una persona o no? Sí, dice usted, Miriam. Ya. En el ámbito legal, en el ámbito de la legislación inmobiliaria, no. Para que exista un contrato en el ámbito inmobiliario debe haber dos partes. Siempre debe haber dos partes. Mm. ¿Ya? Es bilateral. Bilateral. Pero yo puedo hacer un contrato conmigo mismo, ¿no? Yo me comprometo. Normalmente cuando empieza el año, todos hacemos un contrato con uno mismo. Esperamos cumplirlo. Pero nosotros estamos abordando solo temas inmobiliarios, legislación inmobiliaria, donde vamos a tratar de ciertos contratos. Y los contratos siempre son bilaterales. Dos personas, dos o más personas, ¿ya? Los contratos tienen ciertas cláusulas específicas necesarias para que se configure un contrato. Dentro de las especificaciones tenemos cuatro básicas que nunca deben faltar en un contrato. La primera, la comparecencia, porque la comparecencia enmarca
quiénes son los que son parte de este contrato, ¿no es cierto? Entonces, la comparecencia, Juan Piguave en calidad de vendedor y Santiago Toral en calidad de comprador. Entonces, la comparecencia es vital. Para que el contrato sea más, digamos, formal, no solo se puede poner Santiago Toral. Yo me llamo Santiago David Toral Gómez. Siempre debe colocarse el nombre completo. Yo soy portador de un número de cédula o yo poseo un RUC si soy persona jurídica, una dirección donde yo me ubique, un correo electrónico, un teléfono. Debo poner todas las calidades necesarias que me identifican como compareciente. Muchas veces el compareciente solo comparece en calidad de apoderado. Entonces, igual, yo comparezco en calidad de apoderado conforme al documento que se adjunta como habilitante. Entonces, siempre hay figuras. ¿Ya? El objetivo es que en la primera parte de un contrato debe estipularse claramente la comparecencia, qué calidad le corresponde a cada quien. Si yo hago un contrato de arrendamiento, ¿qué debe haber? Un arrendador y un arrendatario. Si yo hago un contrato de compraventa y un comprador y un vendedor. Si yo hago una promesa de compraventa, un promitente comprador y un promitente vendedor. Si yo hago una hipoteca, un acreedor y un hipotecario. Si yo hago una cancelación de hipoteca, un acreedor y un cancelante hipotecario. Entonces siempre hay que la comparecencia, la calidad en la cual yo comparezco. Segunda cláusula importante de un contrato es el objeto del contrato. ¿Qué es lo que yo voy a realizar en este contrato? ¿Qué es lo que se va a transaccionar en este contrato? El objeto. Si yo hago un contrato de arrendamiento, ¿cuál sería el objeto del contrato? Arrendar un bien inmueble, ¿verdad? Ese sería el objeto del contrato, arrendar un bien inmueble. Si yo hago un contrato de compra-venta, sería el objeto la venta del bien inmueble. Entonces entendemos, el objeto del contrato tiene que estar detallado en un contrato. Miren que yo solo voy a hablar de cuatro básicas, pero el contrato estipula algunas cláusulas, no solo esas cuatro, algunas, pero esas cuatro nunca pueden faltar. Tercera, si yo hago un contrato, un pacto, un acuerdo entre las partes, debe haber alguna remuneración por la cual yo estoy haciendo un contrato, una retribución, remuneración, como lo quieran llamar. Básico, si yo hago un contrato de compraventa, la cuantía, ¿por cuánto se está vendiendo ese contrato o ese bien inmueble? Sea un contrato de arrendamiento, ¿por cuánto se va a arrendar? Entonces, siempre debe haber una cuantía, pero hay contratos que son indeterminados, ahí no se considera la cuantía. Entonces, ahí viene algo muy importante, el tiempo. Hay contratos que tienen tiempo, hay contratos que tienen, que se estipula específicamente eso. Entonces, en un contrato, estas cuatro son vital, pero hay una que falta y que actualmente yo coloco en todos mis contratos, no importa el que sea, en todos mis contratos yo coloco esto, y es la solución de controversias. ¿Por qué? Porque durante una transacción o un contrato siempre puede haber conflictos. Y no quiero yo siempre buscar el conflicto a través de un juicio. Por eso debo tratar de resolver la controversia a través de un mediador o un tercero imparcial. Al menos todos los contratos que yo ejerzo o realizo, los trato de resolver a través de la mediación. Entonces, más o menos, para que ustedes entiendan, durante esta clase, durante todo este módulo, nosotros vamos a abordar todos estos tipos de principios básicos en la realización de estos contratos que vamos a aprender con el transcurso de las clases. Sin embargo, este curso está diseñado para ofrecerles una base sólida en conceptos claves para que ustedes tengan transacciones de propiedades exitosas. O sea, vamos a tener conceptos claves y legales. Se abordarán principios fundamentales, prácticos, incluyendo la elaboración de una ficha técnica o un contrato de corretaje. Por ejemplo, en esta clase hoy vamos a aprender a hacer un contrato de corretaje, por ejemplo. Entonces, en esta unidad, el principal panorama es el tema legal inmobiliario, básicamente. Entonces, como introducción, abordo esto porque en las siguientes clases vamos a tener algo específico, más práctico para que ustedes aprendan de una u otra manera o recuerden, si es que ya conocen, recuerden mucho mejor. De todos modos, uno tiene que pasar por este módulo para poder llegar
a su objetivo principal, ¿no es cierto? No puedo llegar a tercer grado si no paso primero, ¿no es cierto? Ese es un paso a la vez. Ahora, ¿cuál es la importancia del derecho inmobiliario? ¿Cuál es la importancia? Nosotros tenemos cuatro entes que le dan la importancia al derecho inmobiliario. La primera es la seguridad jurídica. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede darme el concepto de lo que es la seguridad jurídica? ¿Conocemos lo que es la seguridad jurídica? ¿Alguien se anima? ¿Qué ¿Qué? son las leyes? Nancy, cuéntame. ¿Podrían ser las leyes? ¿Seguridad jurídica? Leyes. Ajá. ¿Las leyes para qué objetivo? Para garantizar Muy que bien, parte y parte puede ser, ¿no? muy bien. El objetivo de la... ¿Alguien más dijo algo? No. Muy bien. El objetivo de la seguridad jurídica es que el derecho inmobiliario garantiza que las transacciones de ciertas propiedades o de los contratos que nosotros lo efectuemos, es que proteja los derechos de todas las partes involucradas en el mismo. ¿Cómo protejo mi derecho? A través de leyes, reglamentos que regulen y den seguridad jurídica. Si hay algo que yo debo tener al firmar un contrato, es tener la seguridad de lo que voy a firmar. Por eso un primer consejo que yo siempre doy a mis estudiantes o a mis clientes es que yo no firme nada sin antes que leer. Básico. Nunca se firma algo sin antes leer por seguridad de las partes. Es necesario que estemos protegidos. Entonces, la seguridad jurídica me brinda esa protección en una transacción específicamente de propiedades. Ahí tenemos un concepto de lo que es la seguridad jurídica. Segunda importancia del derecho inmobiliario. Tenemos la estabilidad económica. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que entiende de esto? ¿Qué es la estabilidad económica en el derecho inmobiliario? ¿Quién se anima? Miren que cada participación suya es acertada. Aquí solo se aprende, no importa si te equivocas, es mejor equivocarse aquí que afuera. Así que, ¿qué podría, yo digo, al escuchar estabilidad económica, qué se les viene a su cabecita? ¿Quién se anima? ¿Alguna idea? Si ya tengo seguridad jurídica, ya sé lo que es seguridad jurídica, ahora la estabilidad económica, ¿qué vendría a ser? ¿Ganancias? Ganancias, ¿ya? Bueno, entiendo que el término no es muy familiar. Entonces, básicamente la estabilidad económica en el derecho inmobiliario, el objetivo es que cada uno de nosotros podamos, con la seguridad jurídica, proteger mis inversiones a largo plazo. Esa es la estabilidad económica. Yo voy a hacer inversiones, yo voy a hacer contratos. Mis contratos, como tengo seguridad jurídica y los leí, y los hice conforme a la normativa expresa, los realicé correctamente, me da una estabilidad económica y me permite proteger mi inversión a un largo plazo. Un contrato bien hecho protegió mi inversión. Un contrato mal hecho perjudicó. Por eso la seguridad jurídica tiene concatenación con la estabilidad económica. Tercera importancia o tercer punto importante de lo que es el derecho inmobiliario es el desarrollo urbano. ¿Qué implica el desarrollo urbano? Implica que esto establece normas de zonificación, o sea, por zonas, el uso del suelo, y esto tiene que ser ordenado y sostenible. Para tener un concepto mejor, es que cuando yo entiendo lo que es el desarrollo urbano, básicamente yo entiendo lo que es el uso del suelo y entiendo lo que son las normas o las zonas donde está estipulado cada una de las partes rurales o urbanas. Y de esta manera yo puedo tener un espacio ordenado y sostenible.
¿Ustedes sí saben la diferencia entre un sector rural y un sector urbano? ¿Sí tenemos el concepto de eso? Si es que está en silencio, no sé si es que es porque sí o porque no. Sin embargo, hay una gran diferencia entre espacio urbano y rural. Nancy no tiene el conocimiento, ¿ok? ¿Alguien tiene el conocimiento quizás de lo que es el espacio urbano y el espacio rural que pueda compartir con la clase? ¿Quién se anima? Sí, el espacio urbano es en la zona donde tenemos todos los servicios básicos con mayor facilidad, de pronto donde hay inclusive centros comerciales, todo a la mano. Y el espacio rural es un lugar donde está privado de todas estas especificaciones que le dije, o sea, está muy alejado de la zona poblada. Como una cruz. No sé si está bien. Ya, está muy bien lo que usted dice. Hay una situación básica también. Sector urbano excede más de 2.000 habitantes. ¿Ya? Si hay menos de 2.000 habitantes, ya es un espacio rural. Sin embargo, por lo general, el espacio rural es un espacio que no está todavía zonificado, todavía no está considerado, es un lugar olvidado, se podría decir, ¿ya? Y el objetivo es que empiece a tener, digamos, alcantarillado básico, que tenga medios específicos como transporte para que lleve ese lugar. Es como que la vida está más difícil en un sector rural que un sector urbano. Entonces, el objetivo de lo que es el desarrollo urbano es encontrar normas que establezcan que se dé un desarrollo sostenible y ordenado. Ustedes se han visto, por ejemplo, cuando cogen la Oriental, no sé si conocen la calle Oriental, y se ve ciertas unificaciones de propiedades que están como invadidas, como que se han puesto en lugares que se ven peligrosos. Si hay un temblor o un terremoto muy fuerte, esas casas se vienen abajo. Ya, ese es el objetivo de tener un desarrollo urbano sostenible y ordenado, porque yo invadí ese lugar y me puse una casa en cualquier lugar. No hay una zonificación expresa, específica. Y eso es lo que también aprendemos en cierto punto en lo que es el derecho inmobiliario. Ojo, ustedes no van a abordar la materia en sí como un abogado. A mí me dieron esta materia. Yo les voy a tratar de dar esta materia un poquito en pastilla básica, ¿no? No vamos a adentrarnos mucho más allá, pero vamos a tener los principios básicos necesarios para poder continuar con este proceso. Y algo importante dentro de la importancia del derecho inmobiliario es el cuarto punto, es la resolución de conflictos. Específicamente, lo que se busca es resolver las disputas sobre propiedades desde incumplimientos contractuales y siempre con personas que nos lleven a la mediación o a la resolución de un conflicto. Si ustedes deben conocer algo importantísimo, es que siempre, o por lo menos en la gran mayoría de transacciones, no va a haber un conflicto. Pero van a haber transacciones en donde sí existan conflictos sobre ciertas disputas de propiedades y si hay algo que debemos saber es que debemos tratar de saber cómo resolver el conflicto. Un ejemplo, siempre hay problemas de propiedades cuando existen herederos. Alguno no quiere vender, alguno no quiere firmar el contrato, alguno no está legalmente todavía constituido como heredero, es menor de edad. Siempre hay un conflicto. Hay algo que va a surgir cuando hay más de un heredero. No se ha hecho la posesión efectiva a su tiempo, tantas cosas que pueden surgir. El tema es que muchas veces en transacciones de propiedades pueden saltar estos conflictos y si uno no sabe cómo resolverlos, la transacción se me puede caer. Entonces, ahí está la importancia de lo que es el derecho inmobiliario y basado en cuatro puntos. Seguridad jurídica básica, porque si yo tengo normas expresas que protegen el derecho de todas las partes involucradas en un contrato, tengo la seguridad para firmar eso. Segundo, la estabilidad económica. Si yo firmo un contrato que definitivamente es legalmente establecido y ha cumplido todas las normas básicas para que se configure, yo tengo una inversión protegida a largo plazo. Si yo compro una propiedad que está dentro del desarrollo urbano, que está en la zonificación ordenada y sostenible, he cumplido con la seguridad jurídica.
Y si a pesar de todo eso tengo un conflicto, si yo lo resuelvo a través de la mediación o sé mediar en estos asuntos, puedo tener una transacción exitosa. Entonces, en la importancia del derecho inmobiliario hemos basado en cuatro puntos importantes necesarios para poder dilucidar esto. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Algo que no haya estado claro para pasar a la siguiente parte? No. Muy bien, Nancy, gracias. Miriam movió la cabecita, supongo que es un no. O es como el chavo, sí, no, sí, no. Muy bien. Entiendo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, el objetivo específico es que podamos entender esto. Vamos a la siguiente parte. Nosotros tenemos normas principales y regulación, normas y regulación principal en el derecho inmobiliario que vamos a abordar recuerden que la clase de hoy es introducción. La siguiente clase ya esta introducción la vamos a empezar a dilucidar poco a poco cada uno de los conceptos dados. Entonces, las principales normas y regulaciones dentro del derecho inmobiliario es que tenemos algunas leyes o normas expresas que nos ayudan y que regulan a ciertos contratos. Si yo, por ejemplo, voy a realizar un contrato de arrendamiento, ¿qué norma me regula? Dos normas me regulan. ¿Quién se anima a la primera? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puedes Miren, repetir la pregunta? claro, si es que yo voy a hacer un contrato de arrendamiento, ¿qué norma me va a regular a mí en el contrato de arrendamiento? Buenas noches con todos. Justamente una de las normas para el contrato de arrendamiento es de la ley del inquilinato, que tiene mucho que ver para el contrato de arrendamiento y también la otra que tiene que ver con el Código Civil. Ajá, muy bien. ¿Por qué el Código Civil? Porque el Código Civil regula contratos. Esa es la razón. En el cuarto libro del Código Civil nosotros estudiamos contratos y obligaciones. En el primer libro, personas. En el segundo libro, bienes y sucesiones. En el tercer libro, herencias y casos así. Y en el cuarto libro, contratos. Eso quiere decir que una de las normas que regula a la ley de arrendamientos o de un contrato de arrendamiento es el Código Civil. Y la segunda es específicamente por contratos. Y la segunda es la ley de inquilinato. ¿Por qué? Porque al ser un contrato de arrendamiento, quiere decir que vamos a tratar el tema de inquilinos. Y si hay un incumplimiento en un contrato de inquilinato, tengo que ir a la ley que regula aquello. Entonces, los contratos de alquiler de viviendas, de locales comerciales, establecimientos y todas las obligaciones y responsabilidades de un arrendador y de un arrendatario está en la ley de inquilinato y en el Código Civil. Primer principio y de normas de regulación que vamos a tratar es el contrato de arrendamiento, el Código Civil y la ley de inquilinato. Eso quiere decir que en un módulo, en una clase, vamos a tratar estos temas. Y les invito, todo lo que ustedes conozcan o todo lo que ustedes tengan dudas con respecto a este tema, tráigalo a la clase. La siguiente clase, yo voy a abordar el tema. Por eso hoy les doy los principios. Y yo no les voy a decir la siguiente clase qué es lo que yo voy a dar. Pero sí les voy, el rato que yo empiece a hablar, ustedes ya preparan y dicen, yo tengo dudas e inquietudes acerca de esto, porque les va a servir. Mi objetivo es que ustedes conozcan y puedan resolverlo. ¿Ok? Ley de arrendamiento, contratos a través del Código Civil, ley de inquilinato. Eso quiere decir que vamos a abordar este tema. Segunda principio o segunda norma o regulación con respecto al derecho inmobiliario. Tenemos la ley de propiedad horizontal. Miren, si hay un tema difícil de hablar, es la ley de propiedad horizontal. No quiero ahondar mucho en este tema, pero quiero que ustedes conozcan lo básico, lo necesario para poder por lo menos leer un certificado de gravamen, que también vamos a tratar de aprender. ¿Ya?
entender qué regula una ley de declaratoria de propiedad horizontal. Primero, si hablamos de declaratoria de propiedad horizontal, hay una ley y es la ley de declaratoria de propiedad horizontal y su reglamento. ¿Qué es lo que regula? Regula específicamente a condominios o propiedades que forman parte de más de un propietario que se han unido para formar un edificio, para formar un conjunto, para formar un edificio, un condominio. El objetivo es que todos esos propietarios se unen y regulan para que puedan convivir en paz y tranquilidad. Para eso existe la ley de propiedad horizontal. El tema, en cuando se vuelve complejo, es que cada declaratoria de propiedad horizontal tiene sus alícuotas, tiene sus predios, tiene sus planos. Y el momento en el que se incumpla lo ya planteado en la declaratoria de propiedad horizontal de una propiedad, salta en el municipio, en el registro de la propiedad y empiezan los problemas. Por eso es que cuando se hace una declaratoria, se la debe hacer específicamente bien. ¿Saben dónde hay problemas en la declaratoria de propiedad horizontal? Cuando los propietarios hacen adecuaciones en las propiedades sin permiso del municipio. Entonces, cuando hay esas adecuaciones que no constan en los planos, aquellos que son vendedores de propiedades se deben topar con estos problemas, porque luego no pueden vender, por ejemplo, con un crédito. Y vamos a hablar de las hipotecas. Entonces, no pueden vender con un crédito hipotecario porque cuando revisan los planos y verifican, aquí me dice que usted tiene un departamento, un patio interior, un patio inferior, un jardín, un porche y una bodega. Pero resulta que en su casa no existe el porche. Ese porche ya lo ha tapado y le ha hecho parqueadero. ¿Sí me explico cuál es el problema cuando no se cumplen las directrices de una declaratoria de propiedad horizontal? Vamos también a tratar un poco este tema. Específicamente, la ley de propiedad horizontal, yo quiero que ustedes entiendan que establece el marco legal para la gestión y convivencia en edificios de múltiples propietarios, definiendo aspectos básicos y comunes. Y algo importantísimo es que en todo condominio, conjunto o edificio que tiene propiedad horizontal hay un administrador. Y ese administrador se encarga de cobrar una alícuota. Y esa alícuota se encarga de administrar el edificio para tener guardianía y todo. Por eso es necesario conocer. Entonces, si tú haces una compraventa, por ejemplo, y vas con tu abogado y resulta que el abogado no te pide el certificado de expensas, no te pide el nombramiento del administrador, y no te pide la cédula, tú ya aprendiste en estas clases y le vas a corregir al abogado y le vas a decir, doctor, disculpe, ¿y por qué no me ha pedido el certificado de expensas? Ah, es que me olvidé. Se dan cuenta lo innecesario, principalmente para aquellos que se dedican a esto. Para aquellos que no se dedican, de todos modos les va a servir en la vida de una u otra manera. Vamos a abordar también este principio. Tercer principio, contratos de compraventa. Los contratos de compraventa, ¿qué ley regula? Básicamente tenemos el Código Civil porque sigue siendo un contrato y nosotros nos regimos a ciertas normativas que ya son privadas. Sin embargo, con el Código Civil estipulamos absolutamente todo, ¿ya? El contrato de compra-venta se sobreentiende, es la venta de algo. Se puede vender vehículos y se puede vender bienes inmuebles. En este caso, casas, edificios, locales, terrenos, lotes. Y también vamos a abordar el tema de la compra-venta, ¿ok? Ese es otro principio que vamos a abordar en estos módulos, en este módulo entre las clases. No se olviden, contrato de arrendamiento, declaratoria de propiedad horizontal, compra-venta. Cuarto tema que vamos a abordar también es la ley de hipoteca o las hipotecas. ¿Por qué tenemos que conocer las hipotecas? Básicamente es algo que regula el sistema en el registro de la propiedad y es una garantía para proporcionar seguridad jurídica en transacciones inmobiliarias. Un ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad y saco un crédito en el Banco del Pacífico, ¿qué le garantiza al Banco del Pacífico que yo le voy a pagar la deuda? ¿Cómo se garantizan ellos? Hipotecan la propiedad. Entonces, la propiedad sigue saliendo a mi nombre, pero en los gravámenes va a constar una hipoteca a nombre de la entidad que me prestó el dinero. Esa hipoteca solo se podrá levantar cuando yo acabe de pagar la obligación. También vamos a hablar acerca de lo que es la hipoteca y por ende lo que es
la cancelación de hipoteca. ¿Ok? ¿Cuánto? Ya vamos cuatro temas, ¿no es cierto? Importantes para resolver. Otro tema que vamos a abordar en el derecho inmobiliario es un poco el tema de los principios de un corredor inmobiliario. También vamos a hablar acerca de qué es lo que tiene que hacer un corredor inmobiliario. Una persona que hace los contratos de corretaje, disculparán que tengo un contrato de corretaje, vamos también a abordar esos temas, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna inquietud? Y quiero hacerles algo básico, ¿ya? Yo voy a abordar estos cinco temas, pero si a ustedes tienen algún interés de algún tema adicional que quieran conocer con respecto al derecho inmobiliario, este es el momento para escribirme o para escribir a la clase y podemos también abordar. Recuerden que yo les voy a dar estos cinco que son básicos, pero hay más transacciones. Pero estos cinco considero básicos. Por ejemplo, yo no voy a hablar de la donación, pero si ustedes quieren conocer el tema de la donación, puedo abordarlo, es necesario también. Yo no voy a hablar, por ejemplo, el tema de la cesión de derechos, ¿ya? Pero si ustedes lo requieren y tenemos un espacio, lo podemos también aprender. El objetivo es que sí voy a hablar de las promesas de compra-venta, pero la promesa de compra-venta va relacionada con la compra-venta, entonces en cierto punto ahí lo abordamos. El objetivo es que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder avanzar en esta clase. Em, ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? Buenas noches, ¿qué tal? En este caso, ¿en dónde podría ingresar el tema de la posición efectiva, lo de herederos en este caso? Y no sé si aquí vemos o el tema de los impuestos al momento de cuando hacen la transferencia de dominio o eso es en otro. Muy bien. A ver, el tema de los impuestos en una transferencia de dominio sí lo podemos tratar porque obviamente tratamos el tema de la compra-venta y en la compra-venta mi objetivo es que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder efectuarse. Entonces me comprometo a que cuando abordemos este tema podamos hablar lo que es la declaración de impuestos o cómo declarar impuestos. Es una clase muy interesante que les voy a tratar de brindar de una manera muy práctica. El tema de la posición efectiva y de herederos no es transferencia de dominio, no entra. La posición efectiva no es transferencia de dominio, es una... les voy a dar esta situación. Cuando uno va a heredar algo, hay dos maneras, testaria e intestaria, e intestada. La testaria es cuando un ser humano dejó un testamento y la intestada es cuando el ser humano no dejó nada y falleció, por ende entra la posesión efectiva. Entonces, este es un tema un poquito largo y me comprometo, si es que tenemos tiempo en el último módulo, en la última clase, si me hace acuerdo la estudiante, podemos tener ese tema, ¿ok? En la última clase, justo en el último, a ver si no me equivoco, es no sé si participen de esa clase porque ya estaremos enfiestados, pero si por algún motivo lo queremos, lo podemos abordar. Considero necesario que lo conozcan porque de una u otra manera ustedes se van a topar, si es que se dedican a esto, se van a topar con temas de posesiones efectivas, el tema de herederos, y es necesario que conozcan por lo menos lo básico y yo me comprometo a brindarles. No está dentro de mis sílabos, pero yo estoy aquí para servirles, así que no habría ningún problema. Eh, muy bien, me dice, muy bien, el caso de menores de edad, ¿sí? Ok, vamos a tratar de abordarlo, por favor, a la misma estudiante que me hizo la pregunta para que nos haga acuerdo cuando sea de dar en la última clase, ¿ya? Eh, Vamos a avanzar con la introducción a todo este tema, ¿ya? El día de hoy yo también tenía preparado un poco hablarles acerca de la ley de un corredor de bienes raíces y su reglamento. Ya, es necesario conocer esto porque aquellos que se están formando en esto van a ser corredores inmobiliarios. Entonces, en cierto punto tienen que saber ciertas directrices básicas para poder amparar su marco legal que ampara tu trabajo como corredor inmobiliario y necesitas conocerlo. Entonces, dentro del reglamento de la ley de corredores de bienes raíces, hay un artículo que ustedes deben conocerlo muy bien y quiero que lo anoten. Es el artículo 8. Artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8?
El contrato de corretaje de bienes raíces es aquel que establece la prestación de servicios profesionales por el que un corredor legalmente autorizado recibe por escrito el encargo de ofertar o demandar determinado negocio sobre bienes raíces, dentro de un plazo acordado y por unos honorarios fijados de conformidad con la ley. Este artículo lo debe saber de memoria un corredor. ¿Por qué? Porque es su vida. Para que tú te dediques a ser corredor inmobiliario, tú vives de esto. ¿Cómo garantizas que te paguen? Con un contrato. Si tú no firmas un contrato, ¿cómo haces que te paguen? ¿Se acuerdan lo que les decíamos al inicio de la clase, la importancia de un contrato? Ya no estamos en la época. ¿Quién de aquí tiene más, perdón por hacer esa pregunta, ¿no? Pero ¿quién de aquí tiene más de 60 años? Nadie. Entonces nadie sabe lo que es, lo que era antes. Saben que antes no se firmaba contratos. Antes todo se hacía por la palabra. Yo te prometo que te compro y te pago tal día, la palabra. No quiere decir que la palabra no sea importante hoy. Es importantísima la palabra. Pero por la falta de palabra de las personas es que hoy se firma contratos. Y los contratos es un amparo para las partes. Quieran o no, es un amparo para ti que regula que te paguen, te regula tu tiempo y te regula tus derechos y obligaciones estipuladas dentro de un contrato. Entonces, si alguna vez te preguntan, ¿cuál es el artículo más importante de un corredor inmobiliario? Es el artículo 8 de su reglamento, donde estipula claramente tu método de vida económica como corredor inmobiliario, porque vas a firmar un contrato que ampara tus derechos y que te van a permitir cobrarlos por los mismos. Te va a autorizar a poder vender u ofertar u arrendar por lo cual te están contratando y te va a dar un tiempo estimado para cumplir el mismo. En términos generales es así. Básicamente es tu prestación de servicio profesional. Necesitas firmar ese contrato para poder brindar tu servicio. Si tú no firmas ese contrato, no tienes que te ampare. Básico para un contrato y para obviamente un corredor inmobiliario. Otro artículo importante que deben conocer un corredor inmobiliario es el contrato de corretaje, el cual lo estipula el artículo número 10. ¿Alguien de aquí sabe hacer un contrato de corretaje? No, sí, no. Nancy, tal vez espero que ustedes conozcan o si no lo conocen, vamos a aprender hoy. El artículo 10 de la ley de corredores dice que debe ahí, consta como título contrato de corretaje. ¿Y qué es el contrato de corretaje? Es el instrumento en el que consta el contrato sobre el cual se va a efectuar una venta o un arrendamiento de un bien raíz y debe contener básicamente lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las cuatro cláusulas básicas de un contrato al inicio de la clase? Sin embargo, el artículo 10 te dice seis cosas básicas que debe tener un contrato de corretaje. Primera, comparecencia, nombres y apellidos de los otorgantes. A mí me contratan y yo debo firmar, pero a veces los corredores tienen un broker que también firma el mismo contrato. Son algunos tipos de comparecientes. El objetivo es que la comparecencia debe estar legalmente detallada. A veces me han preguntado a mí, ¿y si yo soy apoderado, quién firma? ¿Puedo firmar yo como apoderado? Sí, pero ¿cuál es mi calidad para poder firmar? El poder. Si yo no tengo el poder, no puede firmar cualquier persona. Por ejemplo, a veces dicen, yo estoy casado. ¿Quién firma? ¿Cualquiera de los dos o los dos? A veces se equivocan y solo le hacen firmar a uno de los cónyuges. Es un error, porque el bien inmueble es de los dos. A falta de algún problema, si hay algún problema y solo está firmado por un cónyuge, ustedes pueden pelear por el 50% de ese problema, porque el otro 50% no ha sido autorizado para la venta o el arrendamiento de esa propiedad. Busquen, cuando hagan un contrato de arrendamiento, que firmen las partes.
Otro problema que hay herederos, son 7. Ah, no, pero solo yo nomás voy a firmar, los otros 6 no, no, no pasa nada. Error. La comparecencia implica que deben firmar todos los 7. A menos que uno tenga un poder por los 6, firma uno. Entonces, la comparecencia bien detallada. Segundo, básico, objeto del contrato. Ya les dije cuál es el objeto del contrato. Un contrato de corretaje. Me van a contratar para vender mis servicios, sea para arrendar, sea para vender, sea para ofertar. Objeto del contrato. Tercero, plazo para la ejecución del encargo. Yo tengo un plazo para vender esa propiedad. Por lo general se pone 180 días. A veces se pone 90 días. Pero me dan un plazo para vender. Si yo no vendo en ese plazo, el contrato de corretaje se da de baja o se puede renovar automáticamente. Está dentro de las cláusulas que ustedes pueden detallar. Pero hay un tiempo estimado que yo debo colocar. Cuarto, honorario. Si yo no coloco cuánto voy a cobrar, ¿cómo garantizo mi cobro? ¿Cuánto debe recibir un corredor? Aquí les voy a decir algo. No hay un límite para que cobre un corredor. El corredor puede cobrar lo que él quiere. Si él quiere poner 50%, le pone 50%. El tema es que hay gente que piensa que solo se debe colocar el 4, el 3, el 2. No hay un límite. Usted puede colocar. Aquí es la cosa, es como yo acuerde con el que me está contratando. Conozco personas que a veces ponen hasta el 10% de cobro. No hay problema en eso. Aquí solo es el tema de acordar. No les regula el tema del porcentaje, pero lo pueden colocar. Lo que sí veo que la gran mayoría de personas de corredores colocan el 4 o el 3%. Algunos colocan el 5%. Sexto, quinto, perdón. Si hay algo que debe tener este contrato de corretaje, si eres corredor, es el número de licencia profesional. ¿Ya? Si ya eres corredor, tienes un número de licencia y tú compareces con ese número de licencia. No puedes dejar de lado tu número de licencia. Y último, importante y vital, lugar y fecha donde se suscribe. Si yo hago un contrato de corretaje, lo firmo en Daule, acuerdo en Daule y pongo que firmé en Quito, ¿está bien o está mal? Está mal. Porque de una u otra manera me está regulando ¿qué? Me está regulando, yo estoy firmando en Quito, yo estoy poniendo en Quito cuando lo firmé en dónde, en Daule. Mi jurisdicción está allá, no está acá. Entonces, lugar y fecha donde se suscribe. Es necesario. Hay contratos que a veces se olvidan de firmar con fecha, no ponen fecha. Error. Siempre se debe colocar la fecha. Entonces hemos visto dos artículos. Nunca se olviden. ¿Cuál es el primer artículo? Artículo 8. Segundo artículo. Artículo 10. Tercer artículo para corredores. Artículo 11, contrato de corretaje. Ninguna persona podrá realizar actividad de corretaje de bienes raíces sin contar con la correspondiente licencia. Los infractores, aquellos que lo hagan, serán sancionados de conformidad con la ley. Tú debes tener una licencia para poder efectuar esto como corredor. El artículo 11 te está diciendo claramente, nadie lo puede hacer. Miren, yo soy abogado. Yo no puedo coger un día y si se me ocurre ir y firmar un contrato de corretaje porque ya soy abogado. Yo no tengo licencia para hacerlo. Para eso uno se forma y hay que cumplir las normas. Artículo número 12 también es importante. Quienes carecieren de licencia solo podrán practicar legalmente actividades de corretaje haciéndolo bajo la dependencia de un corredor profesional o de una persona legalmente constituida, persona jurídica, legalmente constituida, conforme al artículo 13 de esta misma ley. Habrá corredores, habrá personas que no tienen la licencia, ¿no es cierto? No lo poseen todavía, pero se dedican a esto. Necesitan necesariamente una persona que comparezca por ellos con la debida licencia dentro del contrato de corretaje. De esa manera el contrato sigue siendo legal. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que les estaba hablando de lo que es un contrato de corretaje, estos artículos específicos que no quiero que se me olviden, es más, lo más probable es que eso esté como tarea y también esté como prueba. Quiero darles ahora lo que es un concepto y una función de esta ficha técnica. Les voy a dar un concepto, les voy a dar una función para tener básicamente entendida la materia de lo que vamos a abordar durante este tiempo. Y es que como definición,
podemos decir que este es un documento que describe las características de una propiedad de un inmueble, básicamente facilitando su valoración, su comercialización y su gestión. Y esto es a través o es esencial para un profesional que como que dice, se dedica a esto. ¿Ok? Entonces, como una definición, para tener claro, es un documento que describe la característica de una propiedad de inmueble o de la propiedad de un inmueble, facilitando su valoración, comercialización y gestión. Cuando uno hace este contrato, quiera o no, hace primeramente un estudio de mercado, ¿verdad? Hace un estudio para yo poder hacer el contrato y poderle decirle, esta propiedad la puedo vender en $150,000. ¿Qué me baso yo para decir que esa propiedad vale eso? ¿O cómo me baso yo? Porque se me ocurre, claro, el que vende la propiedad a veces pone el precio altísimo porque se le ocurre, ¿no es cierto? El que vende la propiedad dice, ah, no, mi casa vale $400,000, señor. Usted está equivocado. ¿Qué me garantiza a mí o cómo yo le puedo mostrar a la persona que está equivocada? A través de un estudio de mercado. Hay un análisis específico que un corredor realiza, hace un estudio de mercado del sector, una sectorización, ve cuánto está vendiéndose por acá, ve cómo se ha vendido este sector, hace un estudio específico, lo firma y lo entrega. Esa es mi base para decirle, señor, que su casa no vale 400,000, sino su casa vale $220,000. Máximo se puede vender en unos 215,000. Tengo que hacer un estudio. Eso significa una valoración, ¿ya? De una propiedad, porque recuerda que lo que nosotros estamos abordando en estas clases es el estudio todo lo que es referente a bienes inmuebles. Ahora, dentro de esta ficha técnica tenemos contenido que incluye características, estado, ubicación, entorno, potencial de desarrollo. Cuando tú hagas un contrato de corretaje, si hay algo que debes hacer es detallar la característica del bien. Yo he visto contratos que dicen, voy a vender un departamento. Y ya. A ver, yo te voy a ubicar departamento número tal, ubicado en tal lugar, correspondiente a tal torre o a tal condominio, o a tal edificio. Edificio Torre Alba 2, ubicado en la parroquia Iñaquito, el cantón Quito, provincia de Pichincha. Eso es hacer una descripción bien de una propiedad. ¿Dónde yo encuentro la descripción correcta de una propiedad? En un certificado de gravamen. Entonces, como dato básico para un corredor, si yo ya voy a firmar un corretaje y ya voy a hacer un contrato con una persona, lo primero que tuve que haberle pedido a la persona es haberle pedido un certificado de gravamen, hasta para garantizar que la persona que va a firmar el corretaje sea el propietario. Entonces, a veces cometemos ese error. Ah, ya me contrataron, ya tengo una propiedad y yo ni siquiera tengo un certificado de gravamen. ¿Qué me garantiza a mí que la persona que fue a contratarme es la propietaria? ¿Se dan cuenta de la importancia? Entonces, como ustedes ya tienen el certificado de gravamen, en la cláusula segunda del certificado de gravamen dice descripción de la propiedad. Y ahí ellos puedes detallar igualito, como está en el certificado de gravamen, colocas en el contrato de corretaje. Y ya está su descripción. Ubicación, ya le describes departamento 8 ubicado en el conjunto Torrealba 2 del Cantón Quito, del sector Iñaquito, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Mire, está detallado tal cual. Eso es hacer un contrato de corretaje con un contenido exacto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a evitar malos entendidos, va a facilitar y agilizar la compraventa y va a servir para futuras informaciones. Si tú haces un contrato de corretaje muy bien hecho, tú le puedes facilitar esa información al profesional del derecho que va a tener que realizar la promesa o la compraventa, porque tú ya investigaste esa información, tú ya lo sabes. Datos básicos, número de predio, descripción de la propiedad, propietario y si posee gravámenes o no. Si tú ya tienes esa información, tú estás al otro lado, tú ya puedes elaborar un contrato de corretaje en legal y debida forma, porque ya posees información adecuada y precisa para poder realizar un contrato con alguien que sí figura como propietario. Créanme, sí pasa que de repente se acerca una persona a querer vender una propiedad y no lo es. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos días me visitó un abogado. Yo lo conozco, este abogado. Era compañero mío de la universidad. Y resulta que este compañero mío me dice, yo tengo una propiedad que quiero que me des vendiendo. No me lo pidió a mí, me pidió obviamente otra persona. Yo quiero que me des vendiendo una propiedad. Entonces, esta persona me pasó, yo luego hablé con este abogado, me pasó la información. Yo dije, pero él no figura como propietario.
en esa escritura. Ah, no, es que yo no soy propietario, brother. Yo le estoy demandando a esta persona y yo con mi demanda, con una letra de cambio, le voy a embargar la propiedad. Pero necesito que me vendas. Pregunta, ¿puedo vender esa propiedad yo? No puedo vender, por más que esté en embargo, yo no puedo vender esa propiedad porque esa propiedad no es mía, no es de ese abogado. Él está en proceso de un juicio, correcto. Cuando tenga la orden de un juez en donde se ordene el embargo y el embargo pasa a nombre de él, recién allí es propiedad de él. Y eso ni siquiera ahí, porque tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad tiene que sacar un certificado a nombre de él. ¿Cómo adquirió? A través de un embargo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario pedir la documentación? Como plus para ustedes, si van a firmar un contrato de corretaje, pidan tres documentos básicos. Primero, certificado de gravamen. Segundo, escritura. Tercero, cédula y papeleta de votación del propietario que va a firmar. Ya, con eso ustedes tienen todo lo necesario para poder indagar. Ustedes le piden eso unos 3 días antes de la firma, les llega el documento, hacen el contrato y firman. Uno diría, pero qué largo que hace el proceso, Santiago. Sí, puede ser largo, pero es mejor con paciencia hacer las cosas que al apuro. Lamenta muchos problemas. Evita, mejor dicho, muchos problemas. Entonces, yo no sé cuántos de aquí han hecho fichas técnicas para poder captar una propiedad. ¿Quién ha hecho eso? Solo una persona. Ok, pues vamos a aprender. Dentro de una ficha técnica, debo recopilar ciertos datos, debo hacer un análisis, una verificación, debo hacer una redacción estructurada de mi ficha y debo tener documentación visual para poder hacer esa ficha. Yo no puedo elaborar una ficha técnica si no tengo la documentación necesaria. Pregunta, para poder tener el número de predio, ¿qué documento requiero? ¿Quién sabe? Número de predio. ¿Dónde lo puedo obtener? ¿Qué dice Miriam? Hay pruebas. El número de predio se ve en el IRM. Muy bien, en el IRM, pero si usted no tiene el número de predio, ¿cómo ve? ¿Sí me Hola, buenas explico? noches. Con ¿Podría el estar? número de la cédula. Ajá, Ya en consultas de obligaciones, pero ahí le consultas salen de un obligación. montón de predios. Aún no tiene el número de predio. A ver, señorita Stephanie. O sea, en este caso, para lo del número de predio, justamente lo que decía Miriam en las consultas y obligaciones, inclusive en el mapa predial se puede revisar con la ubicación que se podría revisar y de ahí me da la información, también me arroja del número de predio. Ya. El tema de cuando hacemos con consulta de obligaciones es que tú tienes que poner apellidos, ¿ya? Y te salen un montón. Y el tema es que si ese propietario tiene más de 10 predios, no vas a identificar el que tú quieres. Para tú tener el número de predio para hacer una ficha técnica básico, escritura. Deme la escritura. En la escritura va a estar la cédula catastral ahí, ya con el número de predio. O va a estar los pagos de alcabalas, Consejo Provincial y plusvalía. Ahí está el número de predio. Yo les entiendo. Me va a decir, pero usted está hablando de algo que el abogado hace. Sí, pero si ustedes van a captar una propiedad, la ficha técnica no la hace un abogado, la hace un asesor inmobiliario, la hace un corredor. En este caso, ustedes deben conocer que para yo captar una propiedad con una ficha técnica, necesito pedirle a la persona, facilíteme la escritura para poder llenar mi ficha. Entonces yo ya lleno el número de predio, pongo el nombre del propietario. Ahí en la escritura ya me detalla el nombre del propietario. Entonces yo le digo, ¿usted es Santiago David Toral Gómez? No, yo soy Luis Miguel Toral Gómez, él es mi hermano. ¿Y usted por qué me está entregando esta propiedad? Ah, es que yo soy representante de él, yo le estoy ayudando a vender la propiedad. Ah, ¿y usted tiene algún poder para eso? No, no me ha dado. Si se dan cuenta de la conversación, tú le empiezas a sacar cierta información para poder llenar la ficha y te estás dando cuenta que estás tratando no con el dueño del circo. Estás hablando con cualquiera menos con el dueño del circo. Por eso es necesario tener la documentación para poder hacer esta ficha. Y dentro de esta ficha vas a describir, vas a detallar. Si ya tienes la escritura, no necesitas un certificado de gravamen porque ahí tienes la escritura. Ahí está detallada descripción de la propiedad, nombre del propietario, número de predio, ubicación.
Y lo único que le vas a pedir a la persona es, señor, ayúdeme con su número de teléfono para poder contactarlo porque voy a hacer mi análisis de saber en cuánto vamos a poder vender su propiedad. Pero quisiera escuchar un precio tentativo que usted desee. Y el vendedor siempre les va a dar un precio tentativo muy arriba o a veces muy abajo, como quieran. Pero la gran mayoría de veces es muy arriba. Ya, siempre es exagerado el valor. Entonces, ustedes le piden eso. En la ficha ustedes van a decir cuánto cobran por la comisión. Le van a hacer una pregunta básica. ¿Su propiedad está hipotecada, está al día, tiene deudas, no tiene deuda, tiene gravámenes? Todo propietario siempre te va a decir, uy, no, está muy bien mi propiedad. No tiene ningún gravamen. Siempre dicen eso. Y resulta que cuando saca certificado de gravamen, resulta que ha tenido algo. A veces pasa, a veces no. Es necesario tener esa pequeña información. Dentro de la ficha técnica que tú vas a realizar, hay ciertas preguntas o características. ¿Qué posee el predio? Aparte del departamento. ¿Se han visto que hay propiedades que tienen más de un predio? Entonces, cuando sacas un certificado de gravamen, tienes departamento, parqueadero, bodega y, por ejemplo, departamento, parqueadero, bodega y a veces hay dos bodegas o dos parqueaderos. Entonces, cuando tú haces la ficha técnica, tú le preguntas, ¿qué es lo que desea vender? Mi departamento, mi bodega, mi parqueadero, y tú ya vas detallando lo que posee la propiedad. También tiene un patio. A más de eso, tiene baños completos y eso ya es información adicional para que tú tengas conocimiento de la propiedad que tú deseas vender. Y si es comercial, esto en el caso de que sea residencial, ¿no es cierto? Básico, bodegas, parqueaderos, dormitorios, estudios, salas de estar, es amoblado, no es amoblado, si tiene guardianía, no tiene guardianía, toda esa información debes detallar en la ficha. Pero cuando es comercial, para oficinas, lotes o galpones, básicamente siempre te va a pedir cierta información. Si hay una calle principal, si hay terraza, si es de bajo impacto o de mediano impacto o de alto impacto, si tiene ascensor, si es de uso residencial o solo es uso industrial o uso comercial, si tiene parqueadero, toda esa información de tus detalles en la ficha técnica. En la tarea que yo les voy a enviar justo el día de hoy, ustedes van a tener que elaborar un contrato de corretaje y una ficha técnica y me lo va a tener que explicar la siguiente semana. Así que por eso les estoy dando esta clase. Dentro de la ficha técnica hay algo importantísimo que debemos saber. Años de construcción de la propiedad, metros cuadrados de la propiedad. Hay metros de construcción y total del lote. Hay gente que tiene lote de 900 metros cuadrados, pero solo tiene construido 500. Toda esa información detallas en tu ficha técnica. Y por último, documentos de la captación. ¿Qué tienes que pedir? Nunca te olvides. Cédula del propietario, certificado de gravamen, escritura. Si es que posee copia de la declaratoria de propiedad horizontal, copia del último impuesto predial. Ojo, a veces pensamos que no es necesario, pero es bien necesario. Si la persona te va a contratar para vender una propiedad, básico, tiene que estar pagado el impuesto predial. Por eso le tienes que pedir ya ese valor, que esté pagado el impuesto predial. Y si está compareciendo como apoderado, el poder. Nunca se olviden de los documentos que les acabo de mencionar. Puede estar en el examen y les va a servir cuando ustedes estén captando una propiedad. Así que esto es con respecto a una ficha técnica. Si se acuerdan lo que les mencioné, lo que contiene una ficha técnica, recopilación de datos, análisis y verificación de los datos, redacción y estructuración, quiere decir cómo está estructurado el bien inmueble, y documentación visual, los documentos que amparan lo que estás tú o lo que tú vas a vender o arrendar. Con respecto a un contrato de corretaje, ¿qué debe haber en un contrato de corretaje? Identificación de las partes, objeto del contrato, duración, si es exclusivo o no, honorarios y forma de pago. Eso debe tener un contrato de corretaje. Consejo, no es de la clase, pero si tú alguna vez firmas un contrato de corretaje, hazlo exclusivo. No firmes contratos de corretaje que no son exclusivos. Te hace gastar el tiempo y te hace perder también tu tiempo. Eso solo es un consejo entre paréntesis. Sin embargo,
El contrato de corretaje debe tener estos cuatro principios básicos: identificación de las partes, objeto del contrato, duración y exclusividad, honorarios y formas de pago. Hasta aquí, por favor, ¿alguna duda o inquietud que tengan? Cuando dijo exclusivo, quiere decir que solamente esa persona está autorizada para vender esa propiedad. Claro, si te están contratando a ti es para que solo tú puedas ejercer esa función. Ni siquiera el propietario puede vender, solo tú la puedes hacer. Pero hay una cláusula en donde estipulas que el propietario, si tiene un interesado, te lo trae, tú lo gestionas y al final igual cobras. El objetivo es que tú tienes que respaldarte en tu contrato. Y yo les doy ese consejo como consejo. De ahí tú decides, si tú quieres coger contratos de corretaje no exclusivos, es tu derecho, no hay ningún problema. Pero al final es más desgastante para ti. Entonces, como ustedes ven, la clase hemos abordado qué es un contrato, luego hemos visto un poco análisis de eso, hemos visto cuáles son los contratos que vamos a estudiar en este módulo y hoy empezamos con la ficha técnica y el contrato de corretaje. Ojo, en la tarea ya van ustedes a leer la tarea y lo que tienen que elaborar. Por eso cualquier duda o inquietud que tengan, háganmela saber, por favor. Ahora, dentro de un contrato de corretaje, a más de lo que les acabe de mencionar, la identificación de parte, el objeto del contrato, la duración y exclusividad, y los honorarios y la forma de pago, hay cláusulas que yo quisiera que ustedes consideren necesarias dentro del contrato de corretaje. La primera es una cláusula de protección. ¿Qué implica esto? El contrato le concede al corredor el derecho a sus honorarios si la transacción se concreta con el cliente al presentarlo o al finalizar el contrato. Tú debes tener una cláusula de protección que garantice tu pago. En esa cláusula específica tú debes colocar que la transacción se concreta al firmar la promesa de compraventa, la compraventa. Se concreta tu trabajo. Si tú no colocas eso, ¿cómo garantizas tu trabajo? Tu trabajo no termina cuando tú le presentaste a un interesado. Tu trabajo termina cuando firmó promesa o contrato de compraventa. Ampárate en eso, con una cláusula de protección. Segunda, gastos. Ampárate en un contrato de corretaje con una cláusula de gastos. En el contrato debes establecer quién asume los costos de promoción, de comercialización del inmueble con publicidad y certificación de documentos. Consejo. Si vas a sacar documentos, asume quien te contrata. Si vas a promocionar la propiedad, lo asumes tú mismo. Pero ojo, si tú vas a pedir documentos, no lo asumas tú. A veces el corredor, por ganarse el cliente, asume certificado de gravamen, paga todo. No, dale la situación a que pague la persona que está contratándote como con tu servicio profesional. Ampárate en la cláusula de gastos. Ahora, hay corredores que en la cláusula de gastos ponen ciertas cosas y cuando van a poner el honorario o la cláusula de penalidad, en la cláusula de penalidad colocan que si la persona se echa para atrás en la venta, sí le devolverá un porcentaje porque gastaste tú no sé, en hacer un video, en hacer promoción, en hacer carteles. Hay gente que lo hace. Es una cláusula más de penalidad, pero eso no estoy hablando yo, estoy hablando cláusula de gastos. Tercera cláusula importante que debe tener un contrato de corretaje es la cláusula de confidencialidad. Es más, todo contrato debe tener una cláusula de confidencialidad. Esto implica que el contrato obliga a ambas partes a mantener la confidencialidad. Debe mantenerse sí o sí sobre la información que va a estar durante y después de su vigencia en este contrato. Toda la información que se detalla allí es confidencial tanto para el uno como para el otro. No se olviden de esa cláusula. Y la que yo siempre les menciono, resolución de conflictos. Si yo les pido ahorita que me hagan un contrato de corretaje, todos se olvidan de la resolución de conflictos. No le ven importante. ¿Y saben qué? Es bien importante. Porque si no te garantizas tú cómo resolver la primera instancia de tu conflicto, luego no sabes ni cómo ejecutar y tienes que buscar un abogado que te ayude. Y a veces los abogados más te hacen pasar tiempo que ayudarte. Y yo soy abogado. Sin embargo, tengo que decir lo que es. Por eso es necesario que en su contrato de corretaje traten de colocar esta cláusula de resolución de conflictos. Ahora, ya hiciste tu contrato, ya lo hiciste firmar, ya hiciste la ficha técnica. En base a eso, te voy a dar cuáles son tus obligaciones como corredor inmobiliario. ¿Qué obligaciones tienes? Primero,
Diligencia profesional. Un corredor inmobiliario debe actuar con profesionalismo, con diligencia, para encontrar la mejor oportunidad para su cliente. ¿Qué es trabajar con diligencia? Trabajar con responsabilidad. Si ya me contratan, yo no voy a ponerme las pilas al día 100. Lo que yo menos quiero es quedarme tanto tiempo con la propiedad. Tengo que vender rápido esa propiedad. Pero ojo, al actuar con diligencia profesional quiere decir que yo le voy a vender la propiedad con ética, con los buenos principios, buscando clientes adecuados, no tramposos ni estafadores. Tengo que yo asegurarme que la persona que va a comprar la propiedad sí posee el dinero, no me está haciendo perder el tiempo. A veces dicen que tienen en pólizas y al final lo único que quieren es tomar fotos de la propiedad. Ojo, cuídense mucho con la diligencia profesional. Segundo, información y asesoría. Si hay algo que un corredor inmobiliario debe tener, es una información necesaria y adecuada y una asesoría correcta. Debes proporcionar información veraz y asesorar adecuadamente a tu cliente en todas las fases de la transacción inmobiliaria. Ojo, hay veces que los asesores o los corredores cometen el error de dar temas legales. Ustedes no son abogados, ustedes se dedican a vender propiedades. Si conocen información legal, correcto, pero no se arriesguen. Tengo casos de personas que a veces dan mala información en los impuestos, por ejemplo. Ah, no va a pagar mucho de utilidad porque ya tiene 20 años su propiedad. Información a medias. Porque si es un heredero, ya no vale los 20 años. Y le diste una pésima información porque cuando haces la plusvalía, resulta que termina de pagar. Les voy a dar un caso. Yo trabajé en una empresa donde trabajé con muchos corredores y muchos cometían este error. Resulta que hacían la liquidación, no me llamaban, ¿no? Y hacían la liquidación y asesoraban al cliente. Y resulta que una corredora eh, asesoró a su cliente. La propiedad tenía 20 años, 22, pero resulta que eran herederos. Y le preguntó, ¿cuánto vamos a pagar de utilidad? Estaba haciendo la captación de la propiedad y estabas firmando el contrato de corretaje. Y le dice, no vas a pagar mucha utilidad porque no vas a pagar nada de utilidad porque tu propiedad tiene 22 años. Ella no sabía que esta propiedad era de herederos. Resulta que es tan buena vendedora que consiguió de una un interesado. ¿Sobre cuánto firmaron? El contrato lo hicieron por $120,000. Ellos no estaban tan de acuerdo, pero bueno, dijeron, ok. Resulta que cuando vamos a hacer la liquidación de impuestos, le salió a pagar $18,000 de utilidad, ¿ya? Porque la propiedad la había conseguido en mucho mayor. Entonces, imagínense en el error en el que cometió. Se le cayó la venta, se le cayó la propiedad. Porque el señor, me acuerdo qué enojado que estaba, me llamaba a mí, pero ¿cómo me van a mentir? $18,000, si ya se firmó por 120,000, solo en impuestos se va 18. No, era terrible. Una mala asesoría. Por eso, ojo, ojo a aquellos que dan esas asesorías. Debo dar información veraz. La asesoría adecuada. No me meto si yo me metí a soldado, ahora marcho. Conocí una vez esa frase. Debo tratar de dar lo mejor posible, ¿ya? Tercero, confidencialidad. Ojo con la confidencialidad. Debo mantener la confidencialidad, sea como sea, de la información de mi cliente, respetando su privacidad y los intereses de todas las partes. Si hay una persona interesada, yo no tengo por qué darle información de la propiedad hasta que sepa que verídicamente esa persona está interesada. A veces pasa que una persona que quiere comprar dice, pero mándeme certificado de gravamen, mándeme la escritura, quiero revisar todo. A ver, ratito. ¿Quiere tener una reunión conmigo? Reunámonos, revisamos en conjunto en la oficina los documentos y si usted está interesado me hace una propuesta y ya. Pero tú nunca mandes los documentos de una manera tan informal como la red social del WhatsApp. Eso no es respetar la confidencialidad de tu cliente por vender. Entonces es importante mantener esta información. Ahora, esta es la obligación del corredor. ¿Qué obligación tiene tu cliente? Te tiene que proporcionar información veraz. Quiere decir que te va a entregar la escritura correcta, el certificado de gravamen, la declaratoria, el impuesto predial pagado, todo lo necesario para que la información sea veraz. Y tú tienes que conseguir un abogado o alguien que te ayude para que te ayude a revisar, a menos que tú conozcas, pero es necesario siempre tener una persona que te ayude o te acompañe en esta situación, hasta para poder revisar. Entonces el cliente te proporciona información veraz. Segundo, una obligación de tu cliente es respetar el plazo de la exclusividad.
Ojo en tu contrato. Si tú pones 180 días, ¿cuánto dura tu contrato? 180 días. No puede decirte a los 100 días, ¿sabe qué no ha vendido? Dejo de lado este contrato. Si pasa eso, tú debes tener tu cláusula de penalidad, en donde si se va antes de tiempo, le cobras una penalidad. Y tienes que decirle, bueno, si usted se va, yo le voy a cobrar una penalidad. ¿Ok? Otra obligación del cliente, el pago de tus honorarios. Exige el pago de tus honorarios. Si has hecho un trabajo correcto y adecuado, tienes que recibir tu pago adecuado y tu remuneración correcta, producto de tu trabajo. Y otra obligación de tu cliente debe exigir colaboración. ¿Cuál es la colaboración? Darte las llaves, darte las facilidades para que tú puedas tomar fotos y poder hacer una venta exitosa de la propiedad. ¿Ya? Ahí tienes obligaciones de tu cliente. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o inquietud con respecto a lo conversado? Yo, buenas noches. Con respecto a lo del contrato en la área que decías de los que tienen licencia de corredor de bienes raíces, le ponen el número de licencia. En nuestro caso, al sacar, bueno, esta titulación, ¿cuál sería el que pondríamos? Por el deber también, de paso. O sea, si tú ya te formas como corredor, tú tienes tu licencia y tú deberías colocar tu licencia, pero tú representas a una empresa, por ende tú sigues trabajando como con tu representante legal. Entonces tu contrato no cambia, tu contrato sigue pareciendo tu representante legal de la empresa y tú también compareces, pero tú ya compareces también con una licencia. El Claro, tema pero del tema que yo te mencionaba de la licencia es cuando la persona no posee la misma y es necesario de ley para firmar el contrato que exista una persona que la posea. Pero no hay ningún problema en que un contrato de corretaje comparezcan las dos partes con licencia. No hay ningún problema. El tema es que hay personas que si ya representan una empresa firman con eso y no daña el contrato. Lo que quiero que me entiendas es que no te daña el contrato. Si es que en el contrato existe una licencia, ya el contrato está en legal y debida forma. ya. ¿Alguna duda adicional? Muy bien. Eh, como ustedes saben, la primera clase es como una clase introductoria en la cual ustedes más o menos saben las directrices del módulo. Hemos abordado un tema específico, el cual es la primera actividad. Y también hemos dado cuáles son los temas que vamos a abordar en este módulo. Y les había mencionado que en las últimas clases cualquier tema adicional que ustedes lo traigan a colación lo vamos a tratar también. El objetivo es que toda la mayor información del derecho inmobiliario o de legislación inmobiliaria se la lleven ustedes como una garantía de lo que el instituto les brinda. Y yo estoy aquí para poderles ayudar en todo lo que esté a mi alcance para tener una cátedra exitosa y en la cual ustedes puedan estar felices. De una u otra manera, estamos para aprender todos juntos. Así que, por mi lado, este ha sido un gusto el poder compartir esta primera clase el día de hoy. Espero que Sara, Nancy, Ítalo, Miriam y Stephanie estén a gustos. Cualquier situación que ustedes requieran de mi parte, ya tenemos un número, ya tenemos un grupo, pueden tranquilamente escribirme y preguntarme. Si tienen algún problema con respecto a la tarea, también no hay ningún problema. Yo ya les expliqué cómo va a ser calificada la tarea, sin embargo, en la explicación de la elaboración está escrito tal cual qué es lo que tienen que cumplir para que posean un 100. Les invito a que sean parte de la clase, que sean parte, quiere decir que ustedes participen de la misma. Quisiera que todos participen. Esta es una clase pequeñita, yo normalmente tengo más alumnos. Es la primera vez que tenemos pocos, pero los pocos seremos los más, dicen. Los pocos seremos los mejores. Así que aspiro a que esta clase sea una clase interactiva donde participemos todos y que estemos todos. Sería muy triste para mí empezar una clase con uno o dos alumnos. Al ser tan pocos, solo somos 5 alumnos. Así que muchas gracias a todos ustedes por la participación el día de hoy. Nos estaremos reuniendo el próximo martes a las 7 de la noche, de 7 a 9, pero como ustedes saben, yo termino la clase un poco antes. Hoy no hay actividad de clase, pero la siguiente semana sí tendremos una actividad de clase para poder participar todos. Por lo general son individuales y ustedes la participan y luego actuamos en clase. ¿Ok?
Así que ha sido un gusto para mí que tengan una bendecida noche. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y los espero a todos, ¿ok? Una linda noche. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.